Buenas tardes compañeros y maestros, nosotros somos el equipo Máquina de Fuego y vamos a exponerles el tema materiales compuestos. Nuestro equipo está conformado por Alejandro Ramos, Evaristo Cuella, Ramón Yáñez, Martín Bustos y su servidor Carlos de la Cruz. Es importante destacar la importancia que tienen los materiales compuestos en nuestra vida cotidiana y su principal objetivo por el que fueron creados. Se requiere que cumplan las mismas cualidades químicas, físicas y mecánicas, pero cumpliendo algún otro requerimiento, por ejemplo, que sean más rígidos o mayor resistencia a altas temperaturas, etc. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo en la que se muestran algunos datos históricos sobre los materiales compuestos. Aquí tenemos algunas fechas en las que se descubrieron algunos que son los principales o los más utilizados por el hombre, por ejemplo, el hormigón en 1800 y la fibra de carbón y la fibra de vidrio en 1970, entre otros que se muestran. Aquí tenemos un pequeño video de algunas aplicaciones de los materiales compuestos en lo que es la aviación. Si da un poco de tiempo al final, lo vamos a reproducir. Ok, ahora vamos a hablar de la clasificación, algunas características y algunos ejemplos de lo que es los materiales compuestos. Se clasifican de acuerdo a diferentes cualidades. La primera es reforzados por partículas. Tenemos primero los endurecidos por dispersión. Este proceso consta de agregar partículas de una primera fase que son más rígidas y más resistentes a una segunda fase en la que son más débiles, pero las partículas son más dúctiles. Esto le brinda al material una mayor dureza al final. Aquí tenemos algunas características: tamaño de partículas pequeño, el aumento de la dureza, como ya lo mencioné, y aquí tenemos una tabla con algunos ejemplos de los principales materiales compuestos que son endurecidos por dispersión, y sus principales aplicaciones, como vemos en las imágenes, es en la industria aeronáutica y la industria nuclear. Por último, en esta clasificación tenemos a los particulados verdaderos, o también llamados de partículas grandes. Estos están diseñados para cumplir una combinación de propiedades poco usuales y no principalmente para mejorar la resistencia mecánica. El principal material compuesto particulado verdadero es el hormigón, el cual pues todos conocemos. Es utilizado muchísimo en lo que es el área de la construcción. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de ese tipo de materiales, como son los carburos cementados o los polímeros como el ABC o el negro de carbono. Aquí tenemos una imagen de cada uno de ellos. Muy bien, comencemos con la clasificación, características generales y ejemplos de los materiales compuestos reforzado con fibras. El primero de todos serán las fibras continuas. Estas dan una mejora en las propiedades mecánicas, dan más ligereza y resistencia química y térmica a los objetos. Por ejemplo, aquí se ve que se puede utilizar en ventiladores. El siguiente será fibras discretas o seccionadas. Estas aportan armadura, resistencia al fuego y el control de la fisuración. Se utiliza mayormente en hormigón dependiendo de lo que quieras hacer. La fibra tejido malla son fibras de monofilamento y de muy poco grosor, por lo que se puede confeccionar mallas muy finas. Dan gran resistencia al desgaste mecánico, gran estabilidad dimensional y resistencia a la abrasión. Aquí se pueden ver algunos ejemplos. Lo siguiente será los laminares. Laminares también dan más resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, manteniendo el bajo costo. Se puede ver como que se utiliza para construcciones, así como para la madera también. El siguiente sería los recubrimientos duros. Son resistentes al desgaste, son dúctiles, resistencia a la corrosión y dan resistencia al impacto. Se puede ver aquí como también se puede utilizar en anillos y en cosas para darles más aguante. Luego siguen los bimetales. Es homogénea, es inalterable incluso a elevadas temperaturas y dan resistencia eléctrica. Se utiliza mayormente en cosas como esta que se ve aquí, que son para los refrigeradores. Iniciamos con el hormigón. Este tiene cuatro propiedades, que es la trabajabilidad, durabilidad, impermeabilidad y resistencia. Este se clasifica según las armaduras de refuerzo, su densidad aparente, si tiene materiales o tecnologías especiales. Se aplica para hacer edificios, columnas, escuelas, casas de todo tipo, inclusive pisos. Los principales exportadores son China, Turquía, España y Alemania, y como importadores son Estados Unidos,
Filipinas, Francia y Países Bajos. Las principales empresas en México que producen cemento es Cemex, Cemento Moctezuma y el Cemento Cruz Azul. Digamos con el asfalto. Las propiedades que tienen es que cuando es calentado a una temperatura alta, por encima de su punto de inflamación, comienza a fluidificarse, a veces como un fluido newtonano. Las características es que es líquido, viscoso y color negro, y cuando se hace duro se hace la calle, ¿no? Se usa para pavimentación, revestimiento, impermeabilización y estructuras hidráulicas. De ahí pasamos a la madera. Este se clasifica en maderas duras, que son aquellas que proceden de árboles viejos, puede ser haya, roble, nogal, ébano. Y por el otro lado, las maderas blandas, que son árboles que se pueden producir en mucha masa, como el pino, abeto, balsa y chopo. Y madera artificial, que viene siendo prácticamente el contrachapado, que ahorita lo vamos a ver. Aplicaciones: carpintería, instrumentos musicales, uso estructural, mobiliario, exteriores y suelos. El impacto social pues es uno de los que más repercute prácticamente, porque para conseguir la madera se tiene que talar árboles. Se talan árboles y si no hay una reforestación pues no hay árboles, los animales se van, entonces significa que no van a haber animales en la zona. Esto puede provocar prácticamente extinciones. ¿Y qué pasa si no hay animales? Pues no hay comida. Digamos con el adobe. Esto es prácticamente ladrillo sin cocer, es decir, es como un tipo de pasta. Se clasifica como adobe negro, café y amarillo. En las aplicaciones se usa para hacer ladrillos y casas pequeñas, ya que es muy barato el material. Sigue el contrachapado. Este prácticamente son maderas comprimidas. Tiene características de resistencia, estabilidad, ligereza y es fácil de trabajar. De ahí se puede hacer usos estructurales, fabricación de mobiliario, sector de transporte, embalajes, entre otras. Y de ahí vamos con lo que viene siendo el hueso. Este es el que menos me esperaba, por eso elegí hasta el último. Y bueno, prácticamente están constituidos en el interior de los animales superiores por una matriz ósea reforzada por fibras de colágeno. Y prácticamente una proteína le confiere su natural resistencia gracias al calcio a partir del cual se mineraliza su estructura. Y pues prácticamente esto ya da como resultado un elemento duro, frágil, pero liviano. O sea, es decir, que pues sí, es muy resistente. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Martín Bustos y yo voy a continuar con el tema de los materiales compuestos. El siguiente que veremos será el del plástico reforzado con fibra de vidrio, mencionando principalmente sus propiedades y características, el cual podemos ver que es un material flexible, de gran resistencia mecánica, que puede ser sometido a un gran esfuerzo de tracción, que además tiene una gran resistencia mecánica y puede resistir a altas temperaturas. Cuenta con una estabilidad dimensional. Sus principales aplicaciones son el poliéster, la fenolica, el vinilester y el epox, que es un tipo de material de resina muy resistente a incendios y altas temperaturas, además de también ser ocupado por una propiedad resistente a la corrosión. La empresa que más la distribuye es Fiberland. Ahora veremos el plástico reforzado con fibra de carbono. Por su alto coeficiente de elasticidad, las fibras de carbono son ideales para aplicaciones en las que la rigidez es el requisito principal. A comparación con las fibras de vidrio, las fibras de carbono son conductores de la electricidad. La fibra de carbono es muy adecuada para aplicaciones con fricción dinámica y baja fricción. Sus aplicaciones y características principales es que la fibra de carbono se desarrolló inicialmente para la industria espacial, pero ahora al bajar de precio se ha extendido a otros campos, debido a que su resistencia es casi 3 veces superior a la del acero y su densidad 4.5 veces menor. Además de que es resistente a la corrosión, al fuego, inercia química y la conductividad eléctrica. El siguiente material es el Kevlar. El Kevlar es un polímero de tipo poliamida que se emplea en la elaboración de hilos con prestaciones de resistencia extraordinarias y cuya mecanización resulta muy fácil. Su descubrimiento se lo debemos a la química polaco-estadounidense Stephanie Kowalek, que sintetizó por primera vez esta poliamida en 1965. Sus principales propiedades y características es que tiene propiedades que la convierten en una fibra muy versátil. Las prendas elaboradas con hilo de Kevlar presentan gran resistencia ante impactos, absorbiendo a la perfección las energías de los golpes. Así que sus principales aplicaciones son en el blindaje, debido a que las propiedades se emplean en la elaboración de chalecos antibalas. Sus fibras, que presentan una dificultad a la separación, se entrelazan en diferentes capas, además de que resiste a altas temperaturas.
Los principales países importadores y exportadores de las anteriormente fibras sintéticas mencionadas son India, China e Indonesia, sus principales exportadores, y Turquía, Hong Kong y China siendo sus principales importadores. Podemos continuar con el grafeno, el cual es un material nanométrico bidimensional. Consiste en una sola capa de átomos de carbono fuertemente cohesionados mediante enlaces que presentan hibridación. Su descubrimiento se le debe a los doctores Konstantin Novoselov y Andrei Geim en el año 2004, ganadores del premio Nobel en 2004. Características y aplicaciones. Es el material más resistente que se conoce en la naturaleza, más fuerte que el acero estructural, con un mismo espesor y más duro que el diamante. Al ser tan fino y apreciar solamente dos de sus dimensiones, se le considera un material bidimensional. Es elástico y flexible y está dotado de una gran conductividad térmica y eléctrica, lo que permite disipar el calor y soportar intensas corrientes eléctricas sin calentarse. Sus principales países importadores y exportadores son China, Corea del Norte y Japón, siendo los principales exportadores, y Japón, China, India y Corea sus principales importadores. Procesos de fabricación de moldeo abierto. La fabricación mediante técnicas de moldeo abierto son un conjunto de métodos y procesos de bajo costo para fabricar piezas de material compuesto. El moldeo abierto es el más flexible de todos los procesos de fabricación de compuestos, ya que el tamaño de las piezas y las opciones de diseño son totalmente ilimitadas. El siguiente es el moldeo por colocación manual. El proceso se lleva a cabo en un molde abierto, como podemos ver en la imagen, el cual es debidamente condicionado, o sea que es pulido y se le agregan agentes desmoldantes. Y la resina se mezcla con un catalizador endurecedor para a continuación que el molde sea mojado con esta sustancia, y así cuando se endurezca da un mejor acabado a la pieza. Proceso filament winding. Este proceso es una técnica de fabricación para la creación de estructuras de material compuesto. El proceso consiste en enrollar filamentos de fibra de refuerzo sobre un molde cilíndrico. El cilindro gira, mientras que un carro se mueve en sentido horizontal, el cual orienta las fibras con el patrón deseado. Una vez que el cilindro está completamente cubierto con el espesor deseado, se deja curar a temperatura ambiente o en un horno a tal temperatura. Una vez que la resina se haya curado, el cilindro se retira, dejando el producto final hueco. El siguiente y último proceso abierto es el procesado en autoclave. El proceso de autoclave consiste en someter a piezas laminadas, normalmente preimpregnadas, para someterlas a una mayor presión de compactación y a una temperatura de curado más elevada. Los resultados que obtenemos con este procedimiento son los mejores en comparación con los demás métodos y también son los que mayormente tienen mejores propiedades físicas y mecánicas. Ahora veremos los procesos de fabricación en molde cerrado. La operación en molde cerrado se realiza en moldes que consisten en dos secciones que se abren y se cierran durante el proceso. Si bien el costo del molde cerrado es el doble que el del molde abierto, el de las herramientas que se utilizan es aún mayor debido al equipo más complejo que se requiere. El primer proceso que veremos es el proceso de inyección. La infiltración de materiales compuestas por inyección utiliza la misma tecnología que el moldeo por inyección de plásticos tradicional. La única diferencia es que además de introducir únicamente un polímero, se introduce un polímero más un refuerzo. El siguiente proceso es el de pultrusión. Este es un proceso automatizado para producir perfiles de refuerzo de fibra, también llamados perfiles pultrusionados o perfiles RFV. En este proceso de fabricación continua se produce un perfil mediante la combinación específica de refuerzos de fibra y sistemas de resina. El procedimiento se describe en el siguiente gráfico. Primero se introducen los refuerzos de fibra para después ser metidos en un folde con los sistemas de resina. Se moldean y después se cortan. El siguiente proceso es el Resin Transfer Molding. Se trata de un proceso de fabricación en molde cerrado a baja presión. Primeramente se coloca el tejido de fibras secas en el molde y este cerrado, para después ser inyectado en el molde mediante una bomba. Se sella la entrada de la resina y salida del aire. Se le aplica calor para ser curado
y tras un periodo de enfriamiento se abre el molde y se retira la pieza. Sheet Molding Compounds consiste en el moldeo de una resina termoestable reforzada generalmente con fibra de vidrio en forma de hilos cortados o continuos, obteniendo la pieza final a través de polimerización de la resina por la aplicación de presión y temperatura. Para concluir esta presentación, vamos a aclarar los puntos más importantes aprendidos aquí. Primeramente, los materiales compuestos están formados de materiales continuos y descontinuos, para después saber que las propiedades de estos materiales compuestos son dependientes de las propiedades de los materiales que los constituyen, así como su distribución e interacción entre ellos. Y para después finalizar, en el que en los últimos años ha habido un rápido crecimiento de los materiales compuestos, esto debido a que han ido reemplazando a otros materiales, en especial a los metales, debido a sus sencillos procesos de fabricación.